Y algo interesante con respecto a esto de los cierres de ciclo es que siempre nos están dando como oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades también hablamos de crisis, esa es la verdad. Uno necesita poder como unir los conceptos en ese sentido solapado. ¿Por qué? Porque normalmente la vida tiene como una dinámica totalmente diferente a como uno normalmente por lo menos lo ve acá en Occidente. Uno tiene como un pensamiento mucho más lineal, de que hay una causa, se producen efectos, a causa de esto sucedió aquello. Y dentro de nuestra vida muchas veces nosotros también tenemos como ese pensamiento, ¿no? Como que es esto a causa de aquello y no nos damos cuenta de que a veces en sí todo lo que está sucediendo en nuestra vida está sucediendo en este momento. Nada más que hay cosas que uno le presta como más atención, a otros toman como el centro de la escena, de pronto se destaca y uno necesita como poder producir algún tipo de acción ante eso que se presenta. Por eso cuando hablo de cierre de ciclos no estoy hablando acerca de ponerle final a algo, sino más bien lo que estoy planteando es como una resignificación que nosotros podamos darle a eso o una nueva forma de poder pararnos ante eso. Que esas son como las dos cuestiones quizás que más vamos a estar tomándonos a lo largo de nuestra vida. No es que vamos a modificar algo de lo que haya sucedido, simplemente estamos tratando de pararnos de otra manera para poder seguir en este vivir, en este andar, en esta forma, porque nos gusta o no, todo lo que sucedió en nuestra vida va a seguir estando, ¿sí? Va a seguir perteneciendo. Lo que vamos modificando somos nosotros, lo que eso representa, lo que eso significa, lo que eso posibilita, ¿sí? Una nueva mirada, una nueva forma de poder acercarnos a eso, es como quizás lo fundamental para poder hablar acerca de lo que es un cierre de ciclo. Por eso no hablo de un cierre como un punto final, sino más bien como una resignificación tanto de eso que queremos cerrar como de nosotros mismos con respecto a la relación que tengamos con aquello que hayamos vivido. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que duelen. Y las cosas que duelen van a doler, es parte de la vida. Y posiblemente no dejen de doler, porque a veces uno tiene como ese pensamiento de que todo lo que sucede es por una causa y trata de verlo desde una mirada positiva, ¿sí? O positivista, para ser un poco más estricto con respecto al origen de esa psicología. Pero la mirada positiva o positivista es una mirada que le da un significado, ¿se entiende? O sea, soy yo quien resignifico eso como para poder subsistirlo, como para poder seguir adelante, como para poder mirarlo con algún tipo de propósito y de esa manera no tomarlo como algo que me detenga, algo que me impida, algo que pueda llegar a causarme un daño de que no me permite seguir viviendo. Entonces, es un punto de vista, sigue siendo una forma de poder mirarlo y es totalmente válido para aquellos que puedan funcionar de esa manera. Para otros que quizás no pueden verlo de esa manera, que lo que duele obviamente duele y va a seguir doliendo, el tema es que ese dolor no se transforme en sufrimiento. Que ese dolor sea un recuerdo que haya dolido de una experiencia, no significa que uno la siga padeciendo en este momento de la misma manera, sin poder seguir adelante, sin poder darse la oportunidad de vivir otro tipo de experiencia. Por eso cuando hablo acerca de cerrar ciclos, estoy hablando de cómo me voy a parar yo ante esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros, cada uno de nosotros somos ante este hecho que hemos vivido? Ya sea traumatizante, doloroso, también feliz, porque uno cuando habla de cerrar ciclos también habla de etapas vividas en las cuales uno lo ha disfrutado, donde uno ha tenido logros, donde uno ha conseguido metas, ha logrado tal vez algún propósito poder cumplir, entonces uno necesita también poder darle como un final, una despedida, una celebración y seguir adelante, tal vez con algo nuevo, con un nuevo proyecto, con un nuevo tiempo. Entonces, cuando hablamos acerca, nuevamente reitero, cuando hablamos acerca de cerrar un ciclo, es darnos la posibilidad de acercarnos a eso, que lo tenemos ahí como dando vuelta, como pendiente, y poder salirnos de la confusión, del bloqueo, de la limitación que pueda llegar a estar produciendo ese hecho en este momento. Nuevamente, lo encaramos desde este principio, ¿no? Desde este
presente en el cual nosotros podamos hacer algo. No podemos modificar el hecho, sea feliz o traumático, sea un hecho histórico, sea un contexto social, sea lo que sea que nosotros querramos darle un cierre, que querramos ponerle algún tipo de cambio, por lo menos en este sentido, ¿sí? Vuelvo a reiterar, en el sentido de resignificarlo como para que pueda tener un sentido en el presente para poder seguir adelante, o reposicionarnos nosotros mismos ante este hecho como una resignificación de uno. Entonces, cuando yo me paro de este lugar y enfrento esta situación, que quizás en otro momento no lo pude hacer y por eso sigue pendiente, en otro momento no tenía la posibilidad, no tenía la capacidad, las herramientas, me sentía en shock, me sentía en una situación en la cual me pareció que me superaba, entonces muchas veces el mecanismo es, bueno, se guarda, se quita, se bloquea, se esconde en algún lado, de alguna manera se deja de lado como para poder seguir adelante. Ahora, muchas veces de aquello que nos duele y que nosotros podemos llegar a estar padeciendo, en algún momento eso en el cuerpo pasa factura, se hace oír, como decimos normalmente, ¿sí? Se hace escuchar en aquello que estamos viviendo en este momento. Por eso es importante comprender que todo aquello que vamos guardando y nos lo vamos dejando adentro, en algún momento se va a dar a conocer. Y no va a ser a través de palabras, que sería como lo ideal. Empezar a hablarlo y a sacarlo y a contarlo como parte de nuestra historia, como parte de nuestra vida. Cuando quiero producir un cierre y quiero resignificarme o reposicionarme ante él, yo lo que voy a tratar es de liberarme de aquello que todavía tiene algún tipo de injerencia sobre mi presente. Aquello que todavía tiene algún tipo de poder. No del recuerdo, no del dolor posiblemente, pero sí del sufrimiento, sí del detenimiento, del bloqueo, de la confusión, de aquello que me está impidiendo poder alcanzar quizás algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Por eso cuando uno encara un cierre de etapa, un cierre de un ciclo, de una relación, por el motivo que sea, uno lo que trata primero es de soltar. ¿Sí? Es como parte del ciclo de la vida. La vida uno toma y suelta. ¿Sí? Uno inspira y expira. Uno contrae y dilata. ¿Sí? Nuestro corazón constantemente está bombeando como para poder dar vida y sostener esa vida. Y nuestra vida es constante. En algún momento la soltaremos por completo, desde luego. No somos para siempre. Pero es importante poder ver este ciclo, que cuando uno necesita soltar algo, es importante poder hacerlo, porque cuando uno se aferra, ¿sí? Uno en sí se aferra a ser víctima de esa situación. No se aferra a la situación en sí, porque tal vez ni siquiera están los actores, ni las mismas personas que estuvieron en ese momento, ni tal vez están ni siquiera en las mismas situaciones. Pero uno está tan aferrado a ese papel y a esa situación en la cual uno padeció, sufrió y realmente fue una víctima de la situación, o decidió asumir un papel victimizante, ¿sí? Es necesario poder soltarlo, ¿ok? Soltarlo, porque si no seguimos ejerciendo poder sobre otro u otro ejerce poder sobre nosotros. Si en este caso uno fue una víctima de una situación que uno lo puede considerar como traumática, en ese caso uno necesita poder verse a sí mismo, ¿sí? Como para poder saber si eso sigue ejerciendo algún tipo de control sobre uno, como para empezar a trabajarlo de tal manera de que en este presente no tenga esa autoridad sobre nosotros. Por eso salirnos, soltar la victimización es importante en este tiempo, que no significa que no exista el daño, que no exista el dolor, que no exista el hecho de lo que sucedió, ¿sí? Esto es importante como para poder verlo. Y otra cosa que es también importante poder ver es que cada situación que nos han ido afectando a lo largo de nuestra vida, muchas remiten ya a heridas antiguas. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos como 5 heridas primarias, en las cuales podemos haber padecido durante nuestra infancia. Por eso es importante poder revisar si en alguna de ellas nosotros hemos caído, ¿sí? Por situaciones puntuales, ¿no es cierto? Obviamente por los padres, por incompetencia, por incapacidad, por su situación particular, por su situación personal, su relación, el momento, los motivos que sean.
Pero de pronto cuando un niño siente que fue rechazado, que se fue abandonado, humillado, hubo algún tipo de injusticia o traición hacia sí mismo, es común, es normal que luego todo lo que pueda llegar a ir sucediendo en la vida remita nuevamente a esas heridas, como reafirmando nuestra posición ante la vida. ¿Sí? Esa vida que uno lo considera que ha sido víctima de una situación. Y luego vuelvo a decir lo mismo, es muy probable que lo haya sido. No digo que no. Lo que digo es que si uno se mantiene en ese papel, si uno se mantiene en esa situación, ¿sí? Si uno no suelta este lugar donde la vida o vos mismo te estás manteniendo, no vas a poder avanzar en lo demás. ¿A qué voy con esto? Cuando uno enfrenta una situación que lo podremos determinar como condicionante, ¿sí? Como puede ser como cualquier tipo de dolencia o situación que uno haya tenido, y puede enfrentarla de tal manera de poder aceptar qué es lo que sucedió, como un hecho, como una realidad, ¿sí? Y brindarse un autocuidado, ¿sí? Brindarse esa parte en uno mismo como que adquiere como esa posibilidad, ¿sí? De decir, bueno, a ver, esto lo viví, lo sufrí, lo padecí, pero ¿qué es lo que yo quiero en este momento? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para poder seguir adelante, para ser yo mismo? ¿Sí? Por eso uno tiene que saber de que muchas de las cosas que nos van sucediendo remiten muchas veces a esas heridas y uno necesita revisarlas como para saber si no estoy en sí trabajando sobre algo que sucedió hace muchísimo tiempo y no necesariamente con esto que estoy tratando de realizar. Por ejemplo, tengo mucho miedo de poder dar un examen, de ser evaluado, ¿sí? No puedo terminar mi carrera porque no me animo a poder dar finales, a poder hablar en público, no tengo esa confianza. Muchas veces esa situación que uno necesita poder resolver están remitiendo a una humillación primaria, ¿no es cierto? Una herida desde el principio del tiempo, a eso hago referencia, ¿sí? Y de pronto en el cual uno se sintió humillado, ¿sí? Menospreciado por sus padres, por X razón o motivo, y necesita, ¿sí? Como poder hacer contacto, resolverlo como para poder enfrentar esto que está tratando de poder cerrar. Entonces, hay cierres a veces que son necesarios poder hacer, obviamente, porque uno quiere seguir avanzando, pero cuando sí existen estas anclas que nos detienen o nos atan, uno necesita poder revisarlas, ¿sí? Como para poder soltar amarras, como para poder cortar ese poder que tiene. Por eso lo que digo con el tema de los cierres de ciclos, no necesariamente estoy hablando de que uno vaya a modificar algo de lo sucedido. Uno lo que hace es cambiar ese significado, modificar la posición, ¿sí? El posicionamiento que uno toma ante eso, y poder hacerse cargo de no seguir siendo la víctima de eso que sucedió. En este trabajo tal vez de estos 3 puntos, uno necesita poder desarrollar cada vez que va a tratar de cerrar algo, ¿sí? Principalmente hablando de aquellas cosas que están pendientes, de aquellos que sentimos que de pronto nos están deteniendo y no podemos avanzar y no lo podemos cerrar, no lo podemos resolver, ¿sí? Entonces, uno lo enfrenta como, diríamos, primero con una aceptación de lo sucedido, obviamente, es un hecho, es una realidad, es algo vivido. Primero tomar de qué dimensión tiene eso en nuestra vida. Quizás en nuestra infancia, cuando éramos más chicos, lo era todo y lo pensábamos como que nos había dañado absolutamente por completo. Sin embargo, a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que eso es una parte de nuestra vida, que no es toda nuestra vida, que existen otras partes de nuestra vida que han podido crecer, desarrollarse, que han podido alcanzar objetivos, metas, que se ha podido relacionar con otras personas. Entonces, nos damos cuenta de que primero su dimensión no es tan grande como muchas veces nosotros nos imaginamos que podrían llegar a ser. Lo segundo es que no fue todo el tiempo de nuestra vida, no fue siempre así. Que ese es otro de los engaños que a veces nuestro cerebro nos produce, ¿sí? Pensar de que, por ejemplo, nuestra infancia la recordamos en un tono, ¿no? Yo digo que le ponemos como color a las partes de nuestra vida, ¿no? Y si tu tono fue gris, ¿sí? Si fue melancólico, azul,
o si fue lleno de alegría, ¿no es cierto? Como un celeste, un vivo rojo, no sé, o muy apasionado como un rojo. Si vos lo percibís de esa manera, percibís toda tu historia tal vez de esa manera, o una parte de tu historia de esa manera, vas a tender a desarrollarte de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, a veces poder darse cuenta de que en toda nuestra infancia no todo fue malo, no siempre fue malo, es lo mismo que en este momento, con nuestras propias emociones o situaciones. O sea, hay situaciones puntuales en esta vida que necesitan ser cerradas, se necesita pasar a un próximo capítulo, uno necesita poder darle un cierre. Cierre no significa, nuevamente lo digo, no significa de que eso no siga estando porque es parte de nuestra historia y nos gusta o no, absolutamente todo forma parte de nosotros. Lo que hacemos es resignificarlo para poder salir. O sea, si yo en este momento me siento cerrado porque estoy aferrado a algo y no puedo abrir mi corazón, por ejemplo, a una compasión hacia otra persona porque me han herido y me han fallado, entonces de esa manera el sentirme defraudado, si yo me aferro y no puedo soltarlo, nuevamente estoy impidiendo que los ciclos de la vida sigan continuando. Que esto es como algo importante de poder ver, de que uno necesita muchas veces darse cuenta de lo que se sufrió, darse cuenta también de lo que se disfrutó, de que no todo es alegría, que no todo tampoco es tristeza. Entonces, el poder darle esas dimensiones, que para mí es como algo fundamental, es también empezar a tratarlo con el tamaño que tiene. ¿Sí? A veces nuestros significados o nuestros recuerdos toman como una magnitud de tal manera que pensamos que llevamos una carga eterna, ¿sí? Como una maldición de toda nuestra vida, una maldición de toda la familia o algo que viene de generación en generación. Entonces uno necesita soltar esa visión, ¿sí? Nuevamente lo que digo, ¿no? O sea, cuando uno plantea es una resignificación o un reposicionamiento, ¿sí? En este reposicionamiento nos paramos con esto. Primero, aceptar lo que sucedió, ¿sí? Para autocuidado de uno mismo. Es simplemente poder reconocer lo que realmente es y ver qué se puede hacer con esto en este momento, ¿sí? Hago lo que puedo con esto que tengo. Segundo, que es una parte de mí, como una forma también de posicionarme, es una parte de mí, tiene una dimensión puntual. No soy todo yo, no me afecta en todo, entonces uno puede también posicionarte en otro momento, en otro lugar. Y luego que no duran para siempre, que son parte de nuestra historia, que no son toda nuestra infancia, ni toda nuestra historia, ni toda nuestra vida, como a veces uno tiene como esa percepción, ¿no? De las cosas que van sucediendo. Ahí es donde uno se reposiciona ante esto y diciendo, bueno, a ver, ¿es esto? ¿Duele de esta manera, para decir lo que duele? O tal vez tengo una parte de alegría, ¿sí? ¿Y cuánto es lo que va a durar? ¿Mm? Entonces, ahí yo me reposicioné ante la situación de la que quiero resolver. Esa posibilidad me va a permitir tomar el hecho, resignificarlo y soltarlo. Y cuando digo soltarlo, no implico de una cuestión, a veces pensamiento mágico, ¿no es cierto? Que uno tiene de decir, bueno, suelto esto y ya está. Es una cuestión tal vez no tan complicada como a veces lo tenemos, ni tampoco tan simple. Eso obviamente depende de cada uno. En el cual uno lo que hace es permitir de que la vida tenga como ese significado de ida y vuelta, de tomar y soltar, de que esto hoy está, mañana se va, y que la vida implica en cada momento estas posibilidades o esta situación. Esto a mí me permite salirme de la confusión en la cual yo trato de poseer todo, ¿no? O sea, el hecho de retener, ¿sí? Poder poseer y retener como parte de la vida y uno termina en sí dañando la posibilidad de la vida. ¿Sí? A veces hay ejemplos como tan simples como el hecho de poder, lo efímero que puede ser cuando uno trata de tomar algo y lo termina destruyendo, ¿no? Como una flor arrancada de su planta y de pronto te dura mucho menos que la posibilidad de permanecer ahí en su planta, ¿no es cierto? O sea, mirar en esa vida la vida. ¿Mm? Es también poder darnos cuenta de la posibilidad de vivir más allá de lo que nos ha pasado. Que esto es como algo interesante, ¿no? Como así como esto se fue, también va a poder tener la posibilidad de venir otro. Y ahí es
lo importante es lo que uno dice de soltar, porque cuando uno expira, uno va a volver a inspirar, o sea, cuando uno suelta, o sea, va a volver a tener, o va a volver a vincularse, va a volver a relacionarse, que eso es en sí lo que uno está tratando de hacer con la vida. ¿Sí? De poder darle esa posibilidad de que pueda ir moviéndose, que pueda estar ese movimiento de vida constante, que obviamente no son de un día para el otro. Hay ciclos que se pueden cerrar rápidamente, otros que necesitan mucho más tiempo. No todas las etapas de la vida se cierran con alegría, algunas sí, obviamente, otras no tanto, a veces son momentos dolorosos. Entonces uno necesita poder darse ese tiempo para poder hacer esto, ¿no es cierto? De poder pararse desde otro lugar con aquello que está tratando de poder enfrentar. Lo otro también es poder quitarle ese poder que muchas veces tienen aquellos hechos o que nosotros le damos, de que nos determinen de cómo tenemos que seguir adelante en nuestra vida. O tal vez aprender a también a convivir con eso que nos pasó, que también eso es real. Y esto pasa muchas veces cuando uno tiene que enfrentar enfermedades que son crónicas y uno necesita saber cómo poder adaptarse ante esta nueva realidad. Esto es también importante, porque a veces uno habla acerca de cierre de ciclo, parece como que ya está listo, lo cerré, lo terminé, lo prendí fuego, hice el rito que quiero hacer, no sé, el que se te ocurra, ya está listo, no tiene ningún poder. Eso no es real, eso no es así, por lo menos no es la visión que yo tengo. Para mí todo lo que se vivió se vive y se vive constantemente, tiene algún tipo de influencia, de incidencia en nosotros. Y muchas de las cosas que suceden no son agradables, no tienen un sentido positivo. En sí uno se lo da para poder seguir adelante. Por eso es importante lo que decía. Uno trata de enfrentar, tocar, tratar el dolor o aquellas cosas que nos han dolido. Porque muchas veces con el dolor también surge lo que es la venganza, el odio, el enojo, dándole lugar a la violencia. Y ahí es donde uno ya corre el riesgo de seguir causando daño uno a otros, dañándonos sin haber tenido un final. Por eso es importante el poder enfrentar estas cosas, tocar nuestro dolor, trabajarnos en nuestro dolor, como para que el dolor tenga su espacio y su lugar. Y nuevamente lo mismo, hay cosas que duelen y van a seguir doliendo, hay cosas de las cuales uno va a tener que aprender a convivir con ellas, que uno va a tener que aprender a tomarlas. Y esto lo veo mucho con aquellos, como decía, aquellos que sufren de enfermedades que son crónicas, aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, que de pronto se siente limitado en algo que tal vez en otro momento lo podía realizar y necesita generar una adaptación creativa, necesita poder salirse, primero, de nuevo, de ser víctima, segundo, de que no es todo lo que uno está roto, tercero, de que esto no es siempre así, que uno necesita poder encontrarle alguna manera, alguna forma de poder sobrellevarlo, de seguir adelante, de ver cómo volverse a abrir a la vida. Si algo te pasó y te cerraste y algo se detuvo en tu andar en la vida, es importante el hecho de poder tratarlo, trabajar ese dolor, trabajar tal vez alguna de esas 5 heridas que uno tiene de la infancia, trabajar tal vez alguna parte en la cual todavía me sigo sintiendo víctima, porque también o sea, nuestro papel de victimización es un lugar que nos da cierto poder, nos da cierta ganancia, cierto beneficio en el trabajo o en el trato con otras personas. Entonces poder también trabajar con ello, como para poder ver cómo seguir adelante. De nuevo vuelvo a decirlo, como para cerrar y para terminar. ¿Sí? Algo que vengo diciendo durante todos estos 30 minutos. Uno no le pone fin a las cosas. O sea, toda nuestra vida está siempre aquí, toda nuestra vida, toda nuestra vida. Uno lo que hace es resignificar aquello que de pronto en lo cual uno se enfoca, o reposicionarse de alguna manera como para poder seguir adelante, para poder seguir viviendo, para poder seguir dándote otra oportunidad. De nuevo, ya sea para resignificarlo,
para poder salirnos de la confusión, del bloqueo, de las limitaciones, de poder quitarle ese poder de sufrimiento que está ejerciendo sobre nosotros, para poder darnos la posibilidad de vivir, tal vez darnos la oportunidad de ver el pasado de una manera distinta, poder quitarle el poder de determinación que tiene sobre nosotros, o aprender a convivir de una manera adaptada, creativa, con aquello que nos está sucediendo. Y de esta manera, seguir hacia adelante. Esta es la forma o la manera que me parece que puede llegar a servirte, que pueda llegar a ayudarte, y más en este año donde posiblemente haya cosas que hayan sucedido, que sinceramente se ha sufrido, se ha padecido, se duele en nuestro interior. Y lo que duele tiene que doler, y las lágrimas tienen que tener espacio, pero también tenemos que aprender a rescatar aquellas partes que nos dan cierta gracia, cierta felicidad, cierta posibilidad de supervivencia, de poder seguir adelante, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, por los que nos rodean también en nuestro presente.